Dios les bendiga, queridos hermanos, y vamos a la palabra. Acompáñenme en este quinto sermón de la serie de Habacuc. Tiene por título esta sección Los ayes de Dios. En la sección anterior encontramos al profeta que no se quedó preso de su problema, sino que escapó en un salto de fe. Buscó y encontró la protección en la fidelidad de Dios. Él no abandonará a su pueblo. Por eso es que está la expresión, no moriremos. Y encontramos que Dios dirige al profeta en una campaña publicitaria sin precedentes. Escribir en tablas la profecía, la respuesta esperada y anhelada por el profeta de parte de Dios, más el justo, por la fe vivirá. En esta sección encontraremos un Dios usando un tono sarcástico acerca de la destrucción del orgullo, del obstinado éxito que sigue creyendo, de aquel que sigue, creyendo y confiando en sí mismo. Dios nos hablará de las naciones, instrumentos de su corrección, que no se sacian a la dominación de otros pueblos sin conciencia de la temporalidad del éxito. Déjeme precisar esto. El éxito es temporal. Los pueblos que sufrieron la violencia del poder temporal asumirán la visión profética en refranes, sarcasmos y adivinaciones. Eso es lo que dice Habacuc en el capítulo 2, en el verso 6. Entonces, el texto nos presenta 5 realidades que se comunican en la inspirada creatividad del profeta. Y me encanta cómo él lo expresa a través de ayes. Son presentados como ayes, como quejidos, como advertencia, como exclamaciones, como advertencias irónicas. Estos ayes no solo son aplicables a los caldeos, y ojo con eso, sino que deben considerarse como principios universales en la historia de la humanidad. El ser testigo de la destrucción del éxito aparente. Todo lo que sea malo está bajo el juicio de Dios. A pesar de que los caldeos iban a prosperar, por un tiempo el límite de su prosperidad ya estaba fijado. El Salmo 37, verso 35 y 36 nos dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. O sea, Dios es experto en romper, ¿sabe con qué? Con las falsas seguridades que a veces los seres humanos y también los gobiernos, las naciones, adoptan en su vida. Entonces, vamos al primero, vamos al primer ayes. La precariedad de la vida y la usura, como título del primer ayes. Habacuc capítulo 2 del verso 6 al 8. Pero todas las naciones conquistadas se burlarán del que las conquistó, cantándole, así, mofándose: ¡ay de ti que te haces rico con lo que no te pertenece! ¿Hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomas prestados? Aquí el Señor topa aquí a través del profeta la acumulación de las riquezas. Cuando menos lo esperes, llegarán tus acreedores, despertarán los que te atormentan y te dejaron desnudo. Las naciones se unirán en contra tuya y te saquearán como tú las saqueaste a ellas. Los caldeos habían levantado un imperio militar, económico y político gigantesco, casi indestructible. El casi es importante. Pero todo lo que obtuvieron fue producto de los saqueos y robos a los pueblos que invadieron y sometieron. Ellos tenían el objetivo de acumular
Todo lo que hacían con sus saqueos y robos era acumular. Sus enriquecimientos ilícitos su enriquecimiento ilícito se transformó en su maldición. Ay de aquel que multiplica lo que no era suyo. Es una advertencia, es un ay de Dios para los que acumulan riquezas, para los que tienen riquezas mal venidas. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? En el verso 6. La acumulación de lo que es propio y el poder que puede acompañar el saqueo producen una falsa sensación de seguridad. Ellos organizaron un orden socioeconómico tan violento que Dios advierte que los otros pueblos le darán cuenta de esto, lo resistirán, lo detendrán y se devastarán. Aparece en el verso 8. Entonces, si lo miramos bien, la historia de la humanidad registra en todos estos poderes imperiales un ciclo, que es el surgimiento y su caída, porque su éxito es temporal, como el de los caldeos. El problema nuestro en relación al aparente éxito temporal es que sin una cosmovisión bíblica podemos quedar sorprendidos de la prosperidad y darle una falsa seguridad a nuestra vida. Hagamos una aplicación de este primer ayes. Nuestra seguridad no está en las cosas temporales. Nuestra seguridad no está en los bienes que poseemos. Nuestra seguridad no está en la profesión que tenemos. Nuestra seguridad no está en el orden familiar que tenemos. Nuestra seguridad no está en el trabajo que tenemos. Nuestra seguridad no está en el sistema de creencia que tenemos. No es ahí. Nuestra seguridad no está en las cosas temporales. El proyecto de nuestro trabajo no camina hacia el éxito momentáneo. Nuestra vida y nuestro sistema de creencias se debe fundar en la roca eterna donde reposa nuestra expectativa. Nuestra expectativa no puede estar en ninguna otra cosa. No hay respuesta en un sistema político ni económico. Nuestra respuesta viene de lo alto. Y me encanta el salmista cuando dice: ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de lo alto. El segundo ayes. El título es El saqueo como realidad inmoral. Habacuc 2, del 9 al 11. ¡Ay de ti, que has llenado tu casa con el producto de tus robos para ponerte a salvo de todo peligro! De ese modo has cubierto tu casa de vergüenza y has causado tu propia destrucción. Al destruir a numerosas naciones, aún las piedras de los muros y la madera de las vigas gritarán en contra tuya. ¡Qué alegoría! ¿Qué alegoría en este segundo refrán? En el segundo refrán se burla de los caldeos que han construido muros de protección con lo que habían saqueado. En su ambición desmedida, habían acumulado ganancias inmorales y querían escapar del poder del mal. Los lugares altos normalmente son lugares de seguridad, por la vista, por el difícil acceso, por la panorámica que se genera. De ahí es que el profeta usa esta expresión para poner en alto su nido, ¿no? Para que la construcción estuviera en lugares altos. Pero construirla con bienes mal adquiridos hace débil aquel imperio. Cuando nosotros construimos nuestra vida sobre bienes mal venidos, lo que hacemos debilidad de nuestra seguridad y de nuestra falsa seguridad. Entonces, el honesto parece prosperar
el deshonesto, parece prosperar, parece tener éxito, pero está bajo sentencia de maldición. Por eso la Escritura dice que no debemos asombrarnos, admirarnos y aún codiciar la prosperidad del impío. Las riquezas malvenidas no pueden ser el fundamento del bienestar y la seguridad. No lo pueden ser. El enriquecimiento ilícito termina gritando. Por eso usa esa expresión, la piedra y la madera. Terminan gritando. Terminarán siendo su vergüenza. La riqueza es bendición si proviene de Dios por medio del trabajo y de las operaciones honestas. Entonces, ¿cuál es la aplicación en este segundo AES? Que la vida no nos encuentre poniendo la riqueza y la acumulación de los bienes materiales como el fundamento de nuestra existencia. Que toda nuestra carrera, que toda nuestra vida no gire o no vaya en torno a la acumulación de recursos y a la acumulación de bienes. Necesitamos aprender a vivir con lo necesario, dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Y tenemos que determinar en esta honestidad de nuestra vida qué es lo necesario. Por eso el apóstol Pablo decía, estas cosas no son complejas para mí, porque he sabido vivir con mucho y también vivir con poco. No hay sistema político, económico, cultural que nos pueda proporcionar seguridad. ¿Sabe por qué? Porque la única seguridad es Cristo, porque Él reina. Diga conmigo, Él reina. El tercer AES lo he titulado Poder e Injusticia en la Historia. Habacuc capítulo 2 del verso 12 al 14. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán por el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y aquí nos encontramos con el verso 14 que nos presenta una expresión tan profunda en el contexto en el que está Habacuc. Esta ambición, esta violencia desmedida, esta búsqueda de afán y acumular riquezas son vanas, son sin propósito y son temporales. Y en ese contexto aparece la expresión del verso 14. La tierra será llena de su gloria. Y será tanta la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. En otras palabras, los caldeos no serán más grandes que la gloria de Dios. Por lo tanto, aprenda a vivir en la plenitud y en la firmeza de lo inagotable, de lo invariable, de lo eterno, que nos proporciona la fe en Cristo. Déjeme leérselo en otra versión que nos puede aclarar más esta sección de este capítulo. Y a la realidad de la temporalidad de su poder. No hay imperio que dure para siempre. Trabajó y se fatigó en vano. Todo fue al fuego, al juicio de la historia por Dios. La palabra de Dios nos muestra que Él juzga a las naciones edificadas, construidas con derramamiento de sangre. Ay, dice, del que edifica la ciudad con sangre e injusticia. Vivimos en una época, hermanos, donde la violencia se ha institucionalizado en el hogar, en la sociedad, en las calles.
en los videojuegos de los niños. No nos damos cuenta de que algo anda mal en nuestra percepción de la violencia y en su entorno de injusticia. Necesitamos revisarnos. Necesitamos revisar la sociedad en la que vivimos. Necesitamos revisar en la familia que vivimos, en la agresividad en la que vivimos, en la violencia en la que vivimos. Necesitamos revisar la construcción de nuestra vida, el sistema de creencias que tenemos para ver si hay grados de violencia que no nos podemos dar cuenta, porque de la violencia está también de la mano la injusticia. El profeta levanta la voz para decirnos que Dios juzgará la injusticia y el poder del mal y el poder mal administrado. Déjeme hacer un paréntesis, querido hermano. Porque la iglesia genera un poder, hay una administración del poder. Y hemos visto por largos tiempos el abuso, la violencia, la manipulación desmesurada y sencillamente el apoderamiento de los bienes que no son nuestros, porque los creyentes y los pastores somos administradores, no somos dueños. No nos es lícito adueñarnos de los recursos del reino. Por lo tanto, no podemos nosotros pensar que pasaremos en limpio. No podemos nosotros pensar que Dios no nos va a tomar este pecado. No. ¿Sabe por qué? Porque el que acumula, el que tiene un éxito aparente, el que usa mal el poder delegado, está bajo sentencia. Está bajo sentencia. Entonces el profeta levanta la voz para decirnos que Dios juzgará la injusticia y el poder mal administrado. Que Dios nos libre, hermanos. Su propia violencia se volverá contra el poderoso injusto. El fuego acabará con su poder porque Dios es Dios de los ejércitos. Los reinos de este mundo pasan. Las naciones poderosas caen, los reinos de este mundo sucumbirán delante del reino de Dios que triunfará. ¿Y sabe por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Convicción profunda en nuestro corazón, porque nadie quedará en pie, porque nada podrá resistir la gloria de Dios. Y la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Hay una esperanza en contra de la injusticia. Hagamos una aplicación en este tercer ay, ¿no? La felicidad de algunos no se puede construir sobre la infelicidad de otros. ¡Wow! Es la expresión de la injusticia. La insensibilidad reduce y anula las expectativas. No obstante, Dios interviene y llena la tierra del conocimiento de la gloria de su presencia en el mundo entero. Número 4. El cuarto ay. La crisis moral y la pérdida de privacidad. Leamos. Del 2.15 al 2.17 está esta sección aquí. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre su gloria, porque la rapiña del Líbano
caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que de todos los que en ella habitan. Qué fuerte, hermanos, este cuarto párrafo, ¿no? Es muy fuerte. Los caldeos eran los triunfadores, gobernaban el mundo conocido en ese contexto. La vida distendida, opulenta y placentera acompañaban el poder babilónico en uno de sus mejores momentos. Pero ellos traspasaron la barrera de lo privado. Invadieron la privacidad de sus propios vecinos y de su propia gente. La intención de corromper al pueblo fiel de Dios en cautiverio era su objetivo. Y aquí escúcheme, hermano, porque hay algunos que dicen este tiempo es más difícil que los anteriores. Necesitamos examinar la Escritura. En este contexto de violencia, de injusticia, de inmoralidad, de excesos, el pueblo de Dios estaba en cautiverio. La intención de corromper al pueblo fiel de Dios en cautiverio era el objetivo, como dije. Debemos recordar que el pueblo estaba siendo corregido por idolatría y por el desenfreno. Dios es tan sabio para disciplinarnos donde necesitamos. La dureza de esta corrección se nos muestra en la copa de la diestra de Jehová. Se derrama sobre la gloria de los caldeos. O sea, no va a quedar de pie el pueblo caldeo. El texto nos muestra el desenfreno, la violencia y sus consecuencias degradantes y vergonzosas. Aquí estamos hablando de una escena al final de una borrachera, o como quiera usted, de un carrete, de un asqueroso vómito. La sociedad termina en una vergonzosa y miserable realidad en el verso 16. Los hebreos cautivos en corrección tuvieron que vivir en medio de este desenfreno. Y en este contexto debieron recuperar su fidelidad a las pautas morales que Dios les había establecido. Déjenme decirle algo, queridos hermanos, aquí. Porque a veces la iglesia se ha transformado no solo en un bastión moral, sino más bien en un bastión moralista. Y defendemos la moral sobre las leyes y sobre las cosas que en los gobiernos se están aprobando. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo, porque detrás de eso hay sencillamente el temor. ¿Sabe de qué? De sucumbir a la presión, de sucumbir al pecado, de sucumbir a un sistema pagano, mentiroso, excesivo, injurioso, injusto. Por lo tanto, nuestra lucha, queridos hermanos, y nuestra posición no debe ser tanto defender la moral para no transformarnos en moralistas, sino que defender la justicia de Dios, defender la palabra, defender la fe. No dejar de predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la extensión de la gloria de Dios vendrá a partir de eso. Entonces déjeme decirle, no defienda la moralidad del evangelio, sino defienda el evangelio. Y el evangelio no es solo estos temas que se consideran inmorales. Escúcheme, la injusticia social es una inmoralidad. La homofobia es una inmoralidad. Necesitamos ser acogedores de aquellos que lo están pasando mal, a los marginados, a los desamparados. Déjeme hacer la aplicación para cerrar el paréntesis y déjeme hacer la aplicación. La vida de quien se jacte de pasarla bien sin Dios
de hacer lo que quiera, de vivir sin límites, se convertirá en un jocoso y lamentable espectáculo, como el que describe este párrafo. El Salmo 2, en el verso 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Tarde o temprano Dios se manifestará, dice el verso 16. En lugar de honor te cubrirás de vergüenza, porque el Señor va a darte a beber una copa que te hará mostrar tu incircuncisión y convertirá en humillación tu gloria. El poder de las cosas pasajeras no debe ser tu confianza. Número 5. El desperdicio en la idolatría. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra? ¡Ay! Del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierta de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Las imágenes, los ayes anteriores son producto de esto último. De manera que duerme, del madero que duerme y la piedra muda que no puede comunicar la visión. Para que se hacen ídolos, en otras palabras, si la visión y la profecía que estoy diciendo no la pueden comunicar. Esculturas bañadas en oro y plata sagradas con fundición, son ídolos mudos, vacíos, sin espíritu y engañosos. El problema del ser humano se comienza a expresar en esta última sección, se comienza a expresar en su espiritualidad, abandonando la fe en el único y verdadero Dios. La idolatría que el hombre se construye se da en el marco de su incredulidad y deseo de controlar al soberano Dios. Déjeme repetir esta frase, por favor. La idolatría que el hombre se construye se da en el marco de su incredulidad y deseo de controlar al soberano Dios. Es esa la realidad detrás de la idolatría. Porque se fabrica un Dios a su medida, con su moral, con sus necesidades, con sus ritos. Se oye la pregunta en esta parte del texto: ¿por qué seguimos fabricando ídolos y engañosos, consciente, confiando en ellos? Y esta pregunta nos puede ayudar, porque a veces nos jactamos de no ser idólatras. Pero déjeme decirle que la idolatría no solo son las imágenes, sino todo lo que le ha robado el lugar de Dios en tu vida. Por lo tanto, se oye esta pregunta, es pertinente esta pregunta, para que nos podamos responder. Es la sociedad, es el amor a los bienes materiales, es el amor a lo tangible, es el amor al estatus social, es el amor a la profesión que tengo, es el amor al trabajo que tengo, es el amor a los bienes que poseo, los ídolos de este tiempo. Por eso, insisto, la pregunta es pertinente, porque seguimos fabricando ídolos y engañándonos, conscientemente, confiando en ellos. Habacuc nos advierte que nuestra vida se puede convertir en una comedia si seguimos pidiéndole respuestas al palo, sin vida, y a la piedra muda. Haga la figura en su cabeza, hermano mío. Haga la figura en su cabeza. Porque nos parece una comedia, nos parece una ridiculez.
Y déjeme decirlo de esta forma frontal, una ridiculez esperar una respuesta de un palo muerto, sin vida, y de una piedra muda. Las soluciones no vienen de las cosas, sino del creador de ellas. Y a partir de nuestra lealtad a Él. Déjeme sacarnos de este contexto, ¿no? Porque esta es la respuesta. Las soluciones no vienen de las cosas, sino del creador de ellas. A partir de nuestra lealtad hacia Él. Entonces, la preocupación de Dios no son nuestros ídolos. No son. Sino la obstinación que tenemos de pensar que el dinero, que las cosas que adquirimos lo pudieran reemplazar a Él. Ya dije, la idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Por lo tanto, ¿qué le hará de daño a Dios si usted le quiere hablar y hacer el ridículo y de hablar a una piedra? O si usted quiere levantarse por la mañana y decir, esto lo he ganado con mi esfuerzo. Lo que a Dios le impresiona, y déjeme usar este término, o la preocupación, es la obstinación que tenemos nosotros los seres humanos de querer reemplazar al Creador con éxitos pasajeros y con algunas cosas efímeras. Póngale contenido a su vida. La escena que tenemos aquí es la de un pueblo arrogante, dominador, que acumula riqueza, que siempre se salió con la suya. Un pueblo tramposo, conspirador, que pensaba que nadie le podía hacer frente. ¿Sabe cuando escribí esta parte? Inevitablemente la pregunta venía, ¿no será que nos está describiendo a nosotros? ¿No será que poner a los caldeos en la escena es habernos sacado una foto a nosotros? Puede ser. Ahora ponga atención, Dios gobierna la tierra y su historia, en su historia Él está presente. Él está atento y Él habla y hablará a todo el mundo, porque todo el mundo le oirá. Y déjeme expresarle esto, el cosmos, el mundo es su santo templo y Él está ahí. Cuando la expresión dice que Dios está en su santo templo. Él está ahí y está dispuesto a hablar. Se callarán delante de Él toda la tierra. La voz de Dios prevalecerá. El mensaje de la Escritura prevalecerá. Tendremos que aprender a vivir en los designios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta es el mensaje y esta es la profecía que Dios le llevó a Habacuc a leerla, a escribirla y a publicarla. Confíen, no confíen en Madero, no confíen en un gobierno efímero, no confíen en la violencia, no confíen en los bienes que poseen, no confíen en sus actitudes, no confíen aún en sus capacidades. ¿Sabe por qué? Sino que usted confíe. ¿Sabe por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Es el mensaje que Dios está queriendo pragmar. Y por eso estos 5 ayes lo que hacen es burlarse de los caldeos y de la situación de la gente que confía en lo que es perecedero. Por lo tanto, lo que necesitamos atesorar aquí es sencillamente esta voz, confiar. Dios está en su santo templo y está para hablar, está para soltar el mensaje, está para que su voz sea oída a las naciones. Confíen, no construyan falsedades, confíen. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, gracias.
Gracias, Señor. Porque a veces tenemos la tendencia a confiar en las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Pablo nos advertía y nos decía que necesitamos ser renovados, que necesitamos experimentar una transformación en nuestra vida para despegarnos del amor al mundo en el que vivimos y poner nuestra mirada en el Hacedor, en el que dirá la palabra, en el que está en su santo templo, en el que toma tiempo para burlarse de la forma en que vivían los caldeos y aquellos que quieren vivir alejados de él. Por eso que lo que debe resonar en nuestro corazón en este tiempo es: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No vivirá por los sistemas ni con lo que logre construir, sino que vivirá porque Dios ha aparecido a su vida. Señor, gracias. Que esta palabra nos ayude a caminar en la verdad de tu palabra. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Que tenga una buena semana, hermano mío. Dios te bendiga mucho.